La casa de la bruja. El diario de Ellen. Reunión del callejón trasero. Parte 2. Padre era el más preocupado por la ausencia de mi madre. Alguien del trabajo de mi madre llegó a casa y padre solo gritaba y lloraba, negándose a hablar. El compañero de trabajo, en vez de terminar de pacificar a mi padre, se fue. Padre arrugado en el suelo lloraba como si le rezara a Dios. Parece que ni siquiera me dio tiempo para llorar. Su desaparición había sido muy repentina. Ella no dejó ninguna carta, no dijo nada, abandonó todas sus pertenencias. Ella no tomó ni una pizca para el pelo de casa. No estaba triste, sino más bien una parte de mi cuerpo se consumió con una sensación de vacío. Sin duda se podría llamar a este sentimiento desesperanza. Tenía la garganta seca y no podía dormir. No tenía energía para levantarme o comer cualquier cosa, pero como esto se prolongó durante 2 o 3 días, consideré algo. Tal vez mi madre estaba un poco cansada. Tal vez ella solo necesitaba un descanso de su agotadora vida conmigo. Una vez que ella haya descansado, recordará a padre y a mí quienes había abandonado y se apresuraría a regresar a casa, porque yo era su querida Ellen, porque sin duda yo era demasiado valiosa como para ser dejada atrás. Esa vaga idea se volvió gradualmente en una condena, calmándome. Imaginando a mi madre volviendo a casa, pude dormir tranquila. Por supuesto que mi madre regresará. Ella se arrepentirá de haberse ido, pedirá disculpas y me abrazará. Y envuelta en su aroma sonreiré y perdonaré a mi madre. Eso es correcto. Aparté la manta y salí de la cama. Para ello tendría que ser una niña que no requiere mucho tiempo. Durante varios días he cambiado mis propias vendas, ya que había sido descuidada con eso. Incluso tuve que soportar el dolor en mis piernas para bombear agua. Copiando lo que había visto, me preparé mis propias comidas. Me imaginaba a la mejor madre que un niño podía desear, y lo aceptaba, y empezaba a jugar ese papel. Aunque mi padre y yo vivíamos juntos, todavía no decíamos ni una palabra el uno al otro. Hablaba con objetos, pero nunca hablaba conmigo. Tal vez resultaría espeluznante el no haber llorado y tomarlo con calma. Tal vez debería de llorar como un niño y decir cosas egoístas, pero no podía hacer eso. Estando demasiado acostumbrada a la situación entre mi padre y yo, no podía romper el mismo silencio. Estaba inmovilizada del miedo de que si llegaba a llorar para que se preocupara por mí, haría que cada vez me ignore más. Después de haber hecho mi error, yo estaba terriblemente tímida. Padre estaba constantemente en casa. Quizás había sido despedido de su trabajo. Al poco tiempo,
Un hombre que no conocía lo vino a visitar. Padre recogió algo del hombre y le pagó con dinero. Una vez que lo tenía en su mano, parecía inquieto y entró en la otra habitación y no salió por un tiempo. Como esto siguió sucediendo, mi padre salía cada vez menos de la habitación. El dulce olor que emanaba la otra habitación parecía hacerse más fuerte día a día. Sinceramente, esperaba el regreso de mi madre. Me dormía imaginando su regreso a casa y despertaba rezando para que ella estuviera acariciando mi mejilla. A veces despierto pensando que ella está allí, pero solo es el viento que toca mi mejilla. La muñeca que había tirado a la pared ladeó la cabeza y me observó. Sentí un escalofrío. Antes de que pudiera oír su risa, me sumergí debajo de las sábanas y cubrí mis oídos. Una vez que empezaba a bombear mi propia agua, mis piernas parecían empeorar. Mis manos se volvieron ásperas como las de mi madre, y yo no era capaz de atar mi pelo muy bien. Solo tenía un par de vendas y medicinas restantes. Con el tiempo, mi padre dejó de salir de la habitación. Desperté con una sensación de sed. Fue en medio de la noche. Me dirigí al lavabo con una marcha inestable. Iluminada débilmente por la luna a través de la ventana, mi habitación era de un blanco pálido. Temblando de frío, bombeé un poco de agua, la tomé en mis manos y la bebí. Pensé que debería traer algunos vendajes mientras estaba haciendo esto, así que abrí el cajón de la cómoda. Me sorprendió su ligereza y descubrí que solo quedaban 2 o 3 rollos. De hecho, la medicina que tomé esta mañana fue la última. ¿Qué pasará si no bebo mi medicina? Recordé a mi madre diciéndome, si no bebes esto, te pondrás peor. ¿Era eso solo una excusa para que bebiera esa amarga medicina? ¿O tal vez era porque realmente podía empeorar? No quería pensar en eso. Me estremecí y no por el frío. Estaba sufriendo bastante. Aunque me ponga peor, las cosas no podían cambiar tanto. Estaba completamente exhausta. Empecé a caminar de regreso a la cama. En el camino tropecé con una pared y se me cayeron las vendas. Rodaron hacia la entrada. Mientras iba por ellas, de repente noté una débil luz cercana a la puerta principal. No puede ser. Mi corazón latía con esperanza. Mis ojos y piernas naturalmente se voltearon hacia la fuente de luz. ¿Madre? Sentí como si hubiera pasado un largo tiempo desde que no escuchaba mi propia voz. Vi las sombras, apenas como un rayo. Mi madre estaba en la puerta. Ella me miraba con mucha sorpresa. La lámpara de una mesa bajita iluminaba vagamente la escena. ¿Has regresado? No podía expresar la pregunta. Debería de estar muy contenta y abrazarla, pero no podía mover mis pies. ¿Por qué? Era la mujer que veía delante de mí la que causó que me haga esto. La apariencia de mi madre era mucho más ordenada, como si fuera una persona diferente. Su
ex pelo despeinado estaba cuidadosamente atado con un tazador y llevaba una bufanda para nada familiar alrededor de su cuello. Con una gran bolsa a sus pies, parecía como si se preparara para salir. ¿Vas a alguna parte? Le pregunté claramente. No estaba presionando por información ni tratando de hacerla sentir incómoda. Era solo una pregunta que vino a mi mente. La expresión de mi madre se ensombreció. Después de vacilar, ella hizo un gesto para que me acercara, así que corrí y la abracé. Mis flacas piernas dolieron, pero envueltas en el olor de mi madre podía olvidarme inmediatamente del dolor. Ellen. Mi madre me abrazó. Podía sentir su estremecimiento. Lloró sin hacer ningún sonido. ¿Estaba triste? Si no, ¿por qué? No lo sabía. Pero me sentí triste también y sostuve herméticamente a mi madre. Lo siento, Ellen. ¿Lo sientes? En mi imaginación perdoné a mi madre pidiéndome disculpas una y otra vez, pero ahora sentí como si se estuviera disculpando por una razón diferente. La miré como si no lo entendiera. Ella apartó la mirada, incapaz de mirarme directamente. En el momento en que la vi, mi pecho se estrechó. De repente empecé a ver la situación en la que estaba de una forma objetiva. Mi madre no estaba volviendo a casa. Estaba vestida ordenadamente. Tenía una gran bolsa y vino en medio de la noche cuando mi padre estaba durmiendo. Dejé caer mi mirada. Madre llevaba unos bonitos zapatos, unos zapatos blancos que nunca había visto antes. Mi padre no era del tipo de personas que los compraría. Nosotros no tenemos suficiente dinero de sobra para unos zapatos tan caros. Así que alguien, además de mi padre, le había comprado esos zapatos. Y quien quiera que fuese, mi madre planeaba irse de casa con él. No quería entender la situación. Madre, madre había destinado el abandonarme. El olor de mi madre, aquello que me había dado tanta comodidad, rápidamente se convirtió en algo detestable. La niebla, igual a la leche blanca, se aclaró, y noté que el aire de la noche rozaba mi piel. La tristeza en mí había desaparecido. La llama de la lámpara vaciló en la esquina de mi visión. A su lado había un pequeño cuchillo utilizado para las artesanías. Llévate bien con tu padre. ¿Lo harás? Dudaba de mis oídos. ¿Qué clase de tontería estaba diciendo esta mujer? La miré con escepticismo. Padre no me veía más que a ti, madre. ¿No sabes lo mucho que te ama? ¿No sabes lo mucho que mi padre no me quiere? ¿Esta mujer realmente piensa que mi padre y yo podemos llevarnos bien? A pesar de que él te quiere tanto y te ama tanto, ¿vas a rendirte a la aceptación de su amor y vas a renunciar a amarme a mí también, verdad? Madre se separó lentamente de mí y elegantemente se secó las lágrimas. Ella tenía el rostro de una madre cariñosa, pero la miré como si fuera una mujer que nunca había conocido. Que te vaya bien, Ellen,
Tomó su bolso y se volteó para irse. Madre. Entonces la detuve. No había emoción en ellas. De hecho, se sentía como si alguien más estuviera diciendo esas palabras. Puso la mano en la puerta delantera y dudó unos instantes. Ella miró hacia atrás con un rostro lleno de afecto. Bajé mi cabeza y murmuré algo para que mi madre no pudiera oírlo. Ella se colocó en cuclillas para escucharme, con el pequeño cuchillo cerca. Entonces, yo la apuñalé en la garganta. La sangre roja brotó. La mujer trató de gritar. No me detuve. Seguí atacando su cuello sin descanso, una y otra vez en todos los ángulos posibles. La mujer se derrumbó. Cambié el agarre sosteniendo el cuchillo turbiamente. Descendí sobre ella. Me bañé en el aspersor de sangre. Sabía que el cuello es débil, debido a que el gato había atacado el cuello del ratón y quedó rendido e inmóvil. Mis brazos estaban libres. Mis brazos estaban libres. Recordé aquel gato negro, el hermoso gato negro que cazó al ratón. Sus armas eran los colmillos, y yo pensaba que no tenía ese tipo de armas, pero no era así. Mis armas siempre fueron estas manos. Si no vas a amarme, no te necesito. Si eres amada pero no lo aceptas, nunca te perdonaré. Lo admití. Admití que odiaba a mi madre y que estaba celosa de ella, yo misma como mujer, por ser amada por mi padre. Pero solo si mi madre hubiera seguido amándome, habría mantenido a raya al odio. Yo podía haberla amado entonces. Me dejé llevar por el amor de mi madre, de lo que yo me había aferrado desesperadamente. Así como me engullí su tibia sangre, lo comprendí. Yo podía respirar, y sin embargo me había convencido de que si la dejaba ir, no sería capaz de hacerlo. En las profundidades de un mar de sangre, sostuve mis rodillas y sollozaba. Ese fue mi verdadero yo. Yo era igual a la gente del callejón. Evité mirar las cosas que no quería ver. Quería fingir ignorancia. Ciertamente existía, pero lo único que hice fue admitir que estaba allí. Cuando levanté mi cara llena de lágrimas y sonriendo, una mano me alcanza. Tomé su mano justo en ese momento. La mano se convirtió en un cuchillo ensangrentado, y yo estaba de pie en la entrada. La mujer se sentó frente a mí en la puerta. Ya no hablaba. No podía mover mis extremidades y sentía una burbuja en la garganta. Me sentía repugnante. Me sentía viva. Vivir no debería de sentirse tan repugnante. Había aprendido del ratón que inmediatamente se iba cojeando, pero aun así mi método había sido equivocado. Dime, gato negro. Agarrando con fuerza el cuchillo, me senté en el suelo. Fragancias venían de la boca de mi estómago. Todo mi cuerpo estaba caliente por el dolor y la fatiga, pero mi cabeza se encontraba en paz. La mujer que era mi madre ahora era solo una masa que emitía un horrible olor. Horrible.
Su vista no incitaba ninguna emoción en particular. Miré sus pies. Sus zapatos blancos estaban ahora completamente teñidos de un rojo sangre. Levanté con cuidado uno de los zapatos con mis dedos y lo miré. Tenía que informarle al hombre que compró estos zapatos. Lo siento, pero no puedo ir contigo nunca más. Una gota de sangre goteó de la punta del zapato, tal como una lágrima. Escuché un estruendo. Venía de atrás. Oía una puerta que se abrió desde la parte trasera de la sala. Volté solamente mi cabeza. Era padre. Poco a poco salió de la habitación mirándome. El zapato resbaló de mis dedos y cayó al suelo. Lo que hizo que se deslizara no fue la prisa, el arrepentimiento o el miedo. Era una sensación de exhalación. Una sonrisa brotó de mi boca. Casi grité en la confusión. Suspendí los latidos de mi corazón para evitarlo. Me había levantado y movido, por lo que papá tenía una buena vista del cadáver de mi madre. Sus ojos vacilaron. Señaló el cadáver con una mano y se acercó. La luz de la lámpara iluminaba con claridad su demacrado cuerpo. Él era como una cáscara desgastada. Sus ojos hundidos tenían un extraño brillo al mirar a la cara de esa mujer empapada de sangre. Yo estaba emocionada, porque él podría gritarme, «Tú hiciste esto», porque él podría utilizar su mano para golpearme, porque finalmente voy a obtener la preocupación de mi padre. Mi padre impotente se arrodilló junto al cadáver, tomó la barbilla de la mujer con su mano temblorosa. Una vez confirmó su rostro, abrazó el cuerpo y comenzó a llorar como una bestia. Me sorprendió brevemente, pero rápidamente se volvieron silenciosos llantos y gemidos. Hice un esfuerzo para mantener la calma cuando dije en voz baja, «Yo hice esto». Se lo dije. Traté de ocultar lo mucho que me gustó hacerlo. «Yo hice esto, padre». Temblé diciendo la última palabra. Había llamado a mi padre innumerables veces en los sueños, pero nunca antes se lo había dicho a él. Casi me conmovió hasta las lágrimas. Padre miró hacia arriba brevemente, pero sus húmedos ojos no me miraban a mí. Volvió de nuevo al cadáver de la mujer. Tuve un mal presentimiento. Mi corazón había estado latiendo con expectación, pero mi pecho se llenó con algo más. Padre insistió en llamar el nombre de la mujer, como si quisiera mostrar mi malestar. La llama de la lámpara vaciló. Fui yo. Yo hice esto. Extendí mis brazos. Una partícula de sangre salió volando. En mi herida mano derecha aún sostenía con fuerza el cuchillo, mi arma. Pero mi padre solo siguió llorando y no se movía ni un centímetro. Mi cara se puso pálida. ¡Padre! Mi grito se había vuelto lloroso. No importa lo mucho que lo llamo por su nombre, él ni siquiera me mira. ¿Por qué? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué a esa mujer? ¿Por qué? ¿Por qué debes seguir demostrando que no me quieres?
Detente. Detente. No la mires a ella. No quiero ver esto. Como el lamento de mi padre se hizo más fuerte, mi desesperación aumentó. El ruido brotaba en mis oídos. Mis dientes chocaron. Todo mi cuerpo se estremeció y grité ¡Detente! Y levanté el cuchillo para cerrar el telón de la infernal escena.